Hola, profe, buenas tardes. Pues hago aquí el video del evento evaluativo número 2. Entonces, pues inicio con el primer punto, que era de esta viga para hallar el centroide. Entonces, acá como lo que hice fue dividirlo en figuras geométricas. Entonces, esta primera figura geométrica la dividí, por decirlo así, en un rectángulo y en un triángulo, que tiene su cuña triangular. Entonces, lo que hice fue sacar los lados para luego sacar las áreas. Luego, sacar los volúmenes, las coordenadas y por último, pues sacar todo lo que se necesita para al final hacer la sumatoria. Aquí en la figura, las flechas rojas que se muestran es porque fueron medidas que tuve que sacar por geometría, porque digamos acá, por ejemplo, en este que es 11, eh, si nos damos cuenta aquí, todo este ancho de la viga era 40. Entonces, si estos dos eran 7,5 y 7,5, entonces tenía que determinar cuál era el ancho de solo este pedazo. Aquí el radio del círculo, del cilindro que pues es hueco, que es 9, y aquí la altura solo de este pedazo, 19,2, ya que pues todo es 40 y tenía 14,2 y 6,6, entonces eso menos 40 me da 19,2. Eh, entonces, siguiendo acá a este lado también, la segunda parte que cogí fue esta, y lo mismo, la descompuse en un rectángulo y en un triángulo para sacar pues el área, el volumen y todos los componentes. Luego, tomé esta parte, pero en esta parte, como el triángulo quedaba inverso, lo que se hizo fue dos tercios, fue 2 por la medida sobre 3 para que el centroide me quedara dentro del triángulo, dentro de esas cuñas triangulares. Eh, Luego saqué esta parte que es como un rectángulo que se ve acá que tiene una altura de 6,6 y el ancho de 40. Y por último, saqué la del cilindro con un radio de 9, tomando esta medida de 18 como todo el diámetro. Una vez sacado pues todos estos cálculos, se hizo la sumatoria y con esa sumatoria pues pasé a sacar todas las coordenadas, que era simplemente pues lo de x dividido en la sumatoria total. El centroide me da por acá, realmente da por debajo de la estructura de la viga, pero pues no lo pude representar de otra forma por el tema de la vista. Listo. Aquí, aquí me tocaba, bueno, 429. Entonces tengo el enunciado del 429. Entonces, aquí en el 429 hice el diagrama, pero se descompuse este triángulo para sacar las medidas y sacar la hipotenusa, sacar el ángulo, que va a ser este ángulo de acá, alfa, el ángulo opuesto. Perdón, el ángulo teta se sacó acá, pero se necesita el ángulo alfa, que es pues eh, 180 menos 90 menos 74, que me daba 16. Luego, entonces, ya con los datos conocidos del peso que se tenía aquí arriba de 280 libras y que iba a ser igual a 3 pulgadas, se sacaron las fuerzas en X, las fuerzas en Y, se denominaron las ecuaciones como 1 y 2, y después saqué la sumatoria en el momento en A, parado en A, que hay dos reacciones, con respecto a las manecillas del reloj. Entonces ahí saqué distancias por cargas y obtuve que la tensión era de 71,67 libras. Luego reemplacé esa tensión en las dos ecuaciones planteadas que resultaron de sacar la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en y tengo que la tensión del cable es de 71,67 libras y las reacciones en A, que fueron dos que se identificaron al principio, es en AX, es de menos 91,73 libras y AY 3,48, 348,80 libras. Bueno, mi ID termina en 6, entonces a mí me tocaba ese y me toca también el 472.
que era determinar las reacciones en A y D cuando beta, el ángulo beta es igual a 30 grados. Entonces acá, ¿qué hice? Está el diagrama con las medidas y saqué la reacción en A y las reacciones que hay en D. En el punto C, el análisis, lo que hice fue descomponerlo tanto en Y como en X por el seno y el coseno de los 30 grados, que en este caso es el ángulo beta. Entonces, lo mismo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí pudimos sacar la reacción de D en y la ecuación número 1 la dejamos planteada. Luego se hace sumatoria de momentos con respecto a las manecillas del reloj positivas y pues obtenemos eh, la reacción de A en X, que solo tiene esa. Entonces se reemplaza en 1, que fue la que dejamos planteada, para obtener la reacción de X en D. Y como respuestas tenemos que la reacción en A es de 243,72 newton y las reacciones en D son en X de 318,72 y en Y de 129,90. Luego, el último ejercicio, el que me toca exponer en 3 dimensiones, era 4.117. Entonces, tengo el diagrama del ejercicio 4.117 y lo que hice para ser más ordenado fue sacar las coordenadas de cada uno de los vértices, tanto en X, Y y Z, como se ve acá, A, B, E, G, y luego mirar las vectores de dirección. Hay que tener en cuenta que en este momento el peso, que era de 75 libras, lo puse en la mitad de la platina y con respecto a ese punto G, se sacaron los vectores de dirección. Bueno, el primero. Luego se sacaron las sumatorias en fuerzas igual a 0 para poder tener planteadas las ecuaciones. Entonces, para el vector T necesitaba el vector dirección de E y F, que es el cable que está tensionado entre F y E, y luego, después de eso, sacar la norma. Una vez teniendo la norma y el vector, se saca el vector unitario y con esos tres datos, vector unitario, norma y vector dirección, puedo decir que la tensión es igual a la tensión por el vector unitario de F. Entonces acá saco el vector tensión, que pues está en I, en J y en K. Entonces, reemplazando T en 1, entonces lo que hago es producto cruz, por lo que es un sistema en 3 dimensiones, y todos estos resultados lo que hago es reemplazarlos en esta ecuación. Se reemplaza en 1, aquí están. Listo, después de eso salen otras ecuaciones que es 2, 3 y 4. De 2 tengo que la tensión es 49,45, ya no es un producto vectorial. Y de 3 tengo que BZ va a ser igual a 34 libras, la reacción de Z en B. Y tengo que la de 4 saco la reacción en Y, que son 5 libras. Entonces tengo que en vector B es igual a 5J más 34K. Entonces ahora procedo a hacer la sumatoria de fuerzas totales igual a 0. Tengo todos estos vectores y lo que hago es hacer las operaciones para obtener las reacciones. Por ejemplo, aquí en AY tengo 32,5, AZ menos 4 libras y AX menos 12 libras, porque en A era donde habían más reacciones. Tengo entonces que las respuestas es que en A tengo un vector de, bueno, en 12 en I más 32,5 en J menos 4K en libras. En B tengo 5J más 34K. Y el vector de tensión lo tengo 12I más 37,5J menos 30K libras. Y la tensión del cable es de 49,5 libras. Gracias, profe.